Con gran satisfacción y profundo compromiso me dirijo a ustedes en nombre de Women in Mining, en calidad de líder del gremio ambiental y sostenibilidad, para dar la bienvenida a la sesión inaugural del foro Cierre de Mina, Implicancia y Retos y Oportunidades. Quiero iniciar expresando mi gratitud a cada uno de los presentes, así como a quienes nos acompañan. Agradecemos que nos unan a este espacio que busca generar un diálogo técnico, profesional y humano en torno a un tema que marca el futuro de la minería en nuestro país. El cierre de minas y todo lo que en ello implica para la sostenibilidad, gobernanza y el desarrollo territorial. Permíteme, antes de entrar en el contexto de nuestro foro, compartir brevemente quiénes somos. Sé que hemos visto en los videos, sin embargo, podemos comentar en esta apertura que Women in Mining nació el 3 de septiembre del 2016 como una asociación motivada con un solo objetivo: poner en relieve la participación de la mujer en el sector minero peruano, generando crecimiento personal, profesional y promoviendo una mayor presencia femenina en los diferentes campos de la minería. Hoy, después de una década, somos una red sostenida en base al voluntariado, que se ha convertido en una de las comunidades más influentes en la región en cuanto a diversidad e inclusión en la minería. Ya contamos con más de 3.300 asociadas, profesionales y estudiantiles, y con más de 84.000 seguidores y el respaldo de más de 54 aliados institucionales. Estos números son reflejos de un movimiento en crecimiento, pero más allá de las cifras, lo que nos define es nuestra convicción: la minería debe ser sostenida, inclusiva y con mirada en el futuro. Frente a todo ello, gracias por permitirnos en esta apertura de nuestro foro en el nombre de WIM Perú y de nuestro gremio ambiental y sostenibilidad. Les invito a vivir esta jornada con apertura, con un espíritu crítico y el compromiso de aportar. Estoy segura de que este espacio se convertirá en un referente de diálogo multisectorial y que juntos seguiremos avanzando hacia una minería más sostenible, justa e inclusiva. Déjeme presentar a Jocelyn como primera moderadora y a Andrea. Jocelyn Pérez es asociada senior del Estudio Hernández. Cuenta con más de 10 años de experiencia asesorando a empresas mineras en temas regulatorios. Cuenta con un MBA por la Universidad Pontificia de Madrid. Es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde cursó estudios en la especialización de Derecho Ambiental y de Recursos Naturales. Es conocida por importantes ranqueados como Chamber and Partner a Legal de 500, ¿no? Que fue nominada en el premio. Y nuestra moderadora Andrea Calvo es abogada titulada con 10 años de experiencia en asesoría legal en los sectores de minería, energía y hidrocarburos, amplio conocimiento en derecho administrativo, regulatorio, ambiental y minero, orientada a desarrollar estrategias para evaluación, prevención de contingencias o situaciones críticas y solución de conflictos durante la implementación y desarrollo de proyectos mineros. Por ende, damos así por inaugurado oficialmente el foro Cierre de Minas, Implicancia, Retos y Oportunidades. Le doy pase a Jocelyn.
Buenas noches con todos. En primer lugar, muchas gracias por venir. Sabemos que el tráfico es duro a estas horas, así que realmente valoramos bastante la asistencia de todos. En primer lugar, quiero contarles un poco sobre la dinámica del evento. Vamos a iniciar con una ponencia introductoria para luego pasar a la etapa de las mesas redondas, que serán dos, una a cargo donde yo moderaré y la otra que será a cargo de Andrea. Sin más, doy pase al doctor Manuel Martínez, quien es abogado especialista en Derecho Administrativo y Minero Ambiental, abogado colegiado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene una maestría en Finanzas y Derecho Corporativo por la Universidad de San, con estudios de especialización en Derecho Administrativo Sancionador, Derecho Ambiental, Regulación y Fiscalización Ambiental. Ha sido docente del curso de especialización avanzada en Derecho Administrativo en el Centro de Educación Continua de la PUC. Actualmente docente en el Diplomado de Especialización de Regulación de Permisos y Fiscalización de la Actividad Minera y en el curso de especialización en Regulación y Procedimientos Sancionadores Ambientales en Minería, en el Instituto de Regulación y Finanzas de ESAN. Docente del curso de Derecho Regulatorio e Inversión Privada y Concesiones en la Maestría de Derecho Empresarial de la Universidad de Lima. Tiene más de 23 años de experiencia profesional en el sector minería y actualmente se desempeña como gerente corporativo adjunto de servicios legales en Inversiones República S.A. Glencore, asesorando a empresas mineras tales como Empresa Minera Los Quenuales y Peruar, entre otras. Muchas gracias, Manuel. Te doy el pase. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del evento que me han permitido estar aquí con ustedes. Bueno, les tengo que confesar que vengo siguiendo un poco las publicaciones y la manera como se desarrolla WIN Perú a lo largo de los años. Y me parece una idea muy genial, ¿no? Que se cree una comunidad de este tipo de profesionales que están relacionados con la actividad minera y que busca precisamente, como dice el mensaje, ser muy inclusivo, ¿no? A lo largo de los años, en lo que tengo de experiencia profesional, uno ve que la actividad minera va evolucionando, se vuelve un poco más diverso y se necesitan profesionales también que de alguna manera comprendan la problemática del sector, ¿no? Me pidieron conversar con ustedes sobre las modificaciones del reglamento de cierre de minas. Y primero quiero partir un poco para tratar de ubicar a través de una visión global de todas las implicancias que existen de estas modificaciones, ¿no? Aquellos profesionales que se dedican a la parte minera podrán ver pues que los cierres de minas o los planes de cierre de minas, que son instrumentos complementarios al estudio de impacto ambiental, tiene varias implicancias, no solamente legales, ¿no? Que es un poco lo que podríamos aquí revisar. Lo que trato de ver un poco las implicancias que tiene en la parte de la gestión ambiental. Aquellos profesionales que no son necesariamente abogados y que tienen que diseñar el cierre de una mina. En marzo o febrero de este año justamente hubo un congreso de cierre de minas donde se habló, por ejemplo, de toda la problemática que existía relacionada con la gestión ambiental para el cierre de minas. ¿Okay? Y eso es algo que también el reglamento incide. Otro tema tiene que ver con la parte vinculada con las autoridades competentes, ¿no? Había una cierta indefinición de lo que implicaba las autoridades, cuál era su intervención, ¿no? Había una duda si de repente Ocinermin era el competente para temas de seguridad. Bueno, ya las normas lo definieron que efectivamente Ocinermin también está que fiscalizar la parte de infraestructura, seguridad e infraestructura relacionada con cierre de minas. Hay una parte institucional, hay una parte vinculada con los temas de los roles y competencias que tienen las autoridades, que si bien ya se habían delimitado en la ley, en la modificación a la ley de cierre de minas que data del año 2021, miren, ha pasado bastante tiempo para que recién este reglamento establezca algunas precisiones al respecto, en lo cual ya nos va quedando claro varias cosas, aunque tengo que reconocer que todavía hay algunas que van a ser materia de algunos guías o documentos complementarios que todavía están por aprobarse, ¿no? Pero miren, un poco el recuento de la parte regulatoria, la parte vinculada con los temas específicamente institucional, con la parte de la gestión ambiental, pero claro, también hay la parte de la
permisología, ¿no? La parte de la reportabilidad, por ejemplo, ¿no? Un ingeniero que se dedica a la parte de cierre de minas y que tiene que cumplir, por ejemplo, estos reportes semestrales, claro, ese profesional pregunta, ¿y ahora qué tengo que poner en el reporte semestral? Entonces, hay algunos cambios puntuales que vamos a tener oportunidad de conversar y que obviamente eso repercute en cuánto tengo que estar preparado para poder presentar un reporte y que pueda cumplir las exigencias de la norma y evitar algún procedimiento sancionador, ¿ok? Otro tiene que ver con el tema de garantías, ¿no? El tema de garantías que yo tengo que dar. Recuerden que la ley estableció como un cambio significativo de que la garantía no solamente tiene que ser respecto a temas de cierre y poscierre, sino que ahora también tengo que incorporar, ¿no?, la garantía de los componentes principales del cierre progresivo, con lo cual eso en el tiempo me va a originar que modifique mi presupuesto de plan de cierre y por consiguiente las garantías, ¿ok? O sea, quiero por favor que sigan esa secuencia para tratar de imaginarnos todas las implicancias que tiene, ¿no? Porque en una empresa minera hay profesionales que nos dedicamos a diferentes materias, ¿no? Entonces, el abogado puede dar una retroalimentación de estas disposiciones, pero hay que ver cómo lo aterrizamos ya en concreto, ¿no? Otra parte tiene que ver con las responsabilidades de las empresas, ¿no? Vamos a hablar también con detalle, por ejemplo, que ahora pues la responsabilidad, y ya lo establecía la modificación de la ley, alcanza a los accionistas mayoritarios, a los directores, por ejemplo, o al titular de la actividad como personas naturales, y establece un régimen de responsabilidad frente a ciertos supuestos que derivan del incumplimiento del plan de cierre de minas o el abandono de las mismas. Entonces, eso también hay que ponerlo sobre el tapete porque implica que en un eventual caso de un abandono va a generarse algún tipo de responsabilidad civil y administrativa, hace referencia a la ley y que el reglamento también lo recoge. Hay unas críticas que vamos a comentar más adelante, ¿no? Otro tema que tiene vinculado es que vamos a tener, esperemos que sea próximo, una nueva estructura del plan de cierre. ¿Okay? Cuando nos preguntan, por ejemplo, como abogados, cuál es el contenido, y ahí viene un poco la participación de las consultoras ambientales que tienen que tener ese input. Claro, tenemos un reglamento bastante antiguo y que a lo más ha sido por ahí desarrollado con la guía de cierre de minas, que también data de hace muchos años. Ahora ya me ponen algún contenido más específico, entiendo, del plan de cierre, y que todavía falta una guía que debería completarse en 180 días hábiles, ¿ok? Pero claro, eso me genera un problema para un profesional o un consultor que se dedica a la parte de elaboración del plan de cierre, porque ¿qué pasa si yo voy a hacer una modificación en este plazo? ¿Qué pasa si yo voy a hacer una actualización en este interín? ¿Lo tengo que tomar en cuenta o no lo tomar en cuenta? ¿Mis términos de referencia cómo lo plantea? ¿Cuál es el alcance que voy a tener cuando contrato a la consultora? Entonces, ahí también hay una implicancia de tener en cuenta que vamos a tener una estructura, un nuevo contenido de ese plan de cierre, ¿ok? Temas importantes ahí que también debo rescatar, y es un poco la introducción de estas modificaciones, tiene que ver con el tema de las responsabilidades que se generan por los incumplimientos de los planes de cierre, ¿no? Tenemos un caso que creo que motivó estas modificaciones que vienen dadas por el caso Quirubilca, ¿no? El tema del abandono de una minera minera, ¿ok? El Estado tiene que actuar poniendo alguna regulación que de alguna manera trate de evitar esas situaciones, ¿ok? Pero claro, este incumplimiento se puede dar, como ustedes saben, en los 3 tipos de etapas que existen en el plan de cierre, ¿no? Cierre progresivo, cierre final y poscierre. Muy bien, la norma regula precisamente qué vamos a encontrar como responsabilidades cuando existen incumplimientos en cierre progresivo. Me va a generar, por ejemplo, una paralización, suspensión de actividades. ¿Qué va a pasar con el cierre final y poscierre? Y ahí viene un poco la definición que ha establecido la modificación al reglamento respecto a la intervención de OEFA, por ejemplo, ¿no? Antes existía una especie de discusión entre OEFA y el Ministerio, ¿ok? Porque no se sabía quién finalmente era el que declaraba el incumplimiento y ejecutaba la garantía, ¿no? Ahora el reglamento, la modificación, me pone un poco más clara esa situación. Señor, usted fiscalice, usted actúe de acuerdo a sus competencias OEFA
y ese documento lo envía al ministerio para que el ministerio, en base a esa información, determine el incumplimiento y ejecute las garantías correspondientes. Situaciones que aparentemente son muy graves, pero que ayudan a definir el marco institucional de las competencias que deben tener las autoridades que participan en el tema de cierre de minas. Ese es un tema bien importante para poder tomarlo en cuenta, ¿no? Otro tema tiene vinculado con los presupuestos de planes de cierre. Había un tema vinculado que cómo determinaba yo los presupuestos, y era básicamente en la práctica administrativa cuando se aprobaban los planes de cierre, que uno que tenía que actualizar los presupuestos de planes de cierre, y ahí la Dirección General de Minería intervenía precisamente para delimitarlo. Ahora me están anticipando, porque ahí sí tenemos un problema también, que el Ministerio va a aprobar una guía metodológica precisamente para el tema de constitución de garantías y para determinar el valor o los costos que se van a determinar para poder tener este plan de cierre actualizado. Miren la importancia que va a tener, por ejemplo, para la parte financiera, el que tener claro cuál es la garantía que va a tener. ¿Cuántos minutos me quedan, perdón? Perfecto. Era un poco un preámbulo, y solamente para cerrar te robo un par de minutos. Incluso puedo hacer llegar después un cuadro comparativo de estas modificaciones, porque en realidad es bastante amplio. Yo quisiera darles el enfoque de tener que ver un radar, un 360 grados de las implicancias, tanto en la parte desde la más de campo, de un profesional que está ahí ejecutando una medida de cierre y que tiene que hacerlo de acuerdo a lo que establece su plan de cierre, documentarlo con fotografías fechadas y georreferenciadas, de un contador que tiene que precisamente evidenciar el costo que está establecido en ese presupuesto del plan de cierre, hasta la reportabilidad que le llaman los ingenieros, ese contenido del informe semestral, hasta la responsabilidad que tienen por los accionistas mayoritarios y los directores, ¿no? Ese es un poquito el enfoque de ver también las modificaciones, cuánto me afecta a mí como profesional y cómo puede contribuir a que finalmente estos compromisos se cumplen y evitar algún tipo de contingencia finalmente. Gracias. Gracias, Manuel. Siguiendo con el cronograma, vamos a dar inicio a la primera mesa, donde vamos a discutir efectivamente justamente los principales cambios aprobados en la última modificación del reglamento de cierre de minas. Y cómo esta norma ha tenido varias implicancias en las operaciones mineras. Para esto voy a presentar a los ponentes que formarán parte de esta mesa. Primero es a Edwin Quintanilla, a quien invito a pasar adelante. Edwin es abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con más de 13 años de experiencia en el sector minero, maestrando en regulación, gestión y economía minera en la Pontificia Universidad Católica del Perú, ganador de la beca Mitsubishi Corporation, MC Inversiones Perú. Cuenta con una diplomatura en gestión de proyectos ágiles por Centrum Perú y una diplomatura en Derecho Minero, Gestión y Responsabilidad Socioambiental por la Universidad del Pacífico. Ha sido becario del Programa de Fortalecimiento de la Gestión para la Remediación de Daños de Minas en el Perú, organizado por el Gobierno de la República de Corea y realizado en dicho país. Se ha desempeñado como asesor legal de la Dirección General de Asuntos Ambientales del MINEM y ha sido abogado de asuntos legales mineros y regulatorios en empresas de mediana y gran minería como Nexa Resources, Volcan Compañía. Actualmente se desempeña como jefe de permisos de Minera Bateas, donde lidera la gestión de los consentimientos gubernamentales y el cumplimiento de obligaciones mineras y regulatorias de la compañía. Bienvenido, Edwin, muchas gracias. Gracias, Edwin. Siguiendo con la mesa, gracias. Sí. Está Geraldine Pinedo, que nos va a dar justamente parte del otro enfoque también de estos cambios normativos. Geraldine es máster en Derecho y Política de Recursos Naturales por la Universidad de Dundee, Reino Unido, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde también obtuvo la especialización en Derecho Ambiental y Recursos Naturales. Ha sido consultora del equipo especializado de mesas ejecutivas del Ministerio de Economía y Finanzas, donde impulsó mecanismos de coordinación público-privada orientadas a la mejora y desarrollo del sector minero y energético.
Asimismo, se desempeñó como especialista legal en la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, participando en la elaboración de varias modificaciones de normas, incluyendo el reglamento para actividades de exploración minera y el reglamento de cierre de minas del 2024. Ha sido abogada especializada en minería en el SENACE y coordinadora de minería en OEFA. Actualmente se desempeña como experta nacional en finanzas verdes para la Unión Europea, brindando asistencia técnica en el desarrollo de la taxonomía de finanzas verdes del Perú. Bienvenida, Geraldine. Y en tercer lugar tenemos a Manuel Martínez, quien ya tuvo el gusto de presentar. Bienvenido, Manuel. Y a propósito del tema de las contingencias que se deben incluir en el presupuesto, la norma hace referencia pues, a algunas consideraciones puntuales sobre las situaciones que merecerían ir en el plan de cierre como contingentes, ¿no? Y es curioso porque en la exposición de motivos, ¿no?, de la norma, habla de que el monto de las contingencias, que normalmente es un porcentaje de los costos directos, es el 7% de los costos directos, ¿no? Pero hace una estimación en base a históricos planes de cierre aprobados tanto para unidades mineras nuevas como para operativas, ¿no? Pero el monto, este número del 7%, no está establecido en el artículo 41, que es el que regula el concepto de presupuesto, ¿no? Entonces ahí hay una discrepancia entre la exposición de motivos del artículo y el artículo en sí mismo, ¿no? Otro tema importante es, como le decía, el tema del ajuste del presupuesto, ¿no? Porque, por ejemplo, la norma anterior hablaba de que había que ajustar el presupuesto, ¿no?, en cada oportunidad, tanto de modificación o de actualización, pero el reglamento hace una diferenciación que cuando el ajuste es hacia abajo, ¿no?, que podría ser el caso, normalmente los ajustes de los presupuestos son hacia arriba, pero podría haber un caso donde el ajuste sea hacia abajo, tiene que haber una opinión previa del fiscalizador, que para el caso de gran y mediana minería es el OEFA. Entonces, pero no establece cómo es que debe hacerse esta opinión técnica, si es dentro del procedimiento, si es que se le va a solicitar por escrito una opinión, si en la última supervisión va a verificar el cumplimiento de las medidas de cierre que hagan que el presupuesto sea reducido hacia abajo, ¿no? Entonces, creo que esas son las principales modificaciones a nivel de presupuesto, ¿no? Y vamos a ver si es que en estas guías, porque la norma también te habla de que se va a emitir una guía para la estimación del presupuesto, hay algo especial o algo que regule este tema, ¿no? Considerando pues que hay un plazo de 3 años para establecer las nuevas garantías que se van a hacer en base a estos presupuestos, ¿no? ¿Sí? Muchísimas gracias, Edwin. Y de hecho, esta es una de las primeras preguntas. Luego vamos a hablar también de garantías, que está justamente también referido a temas de costos y de las implicancias que tienen para los titulares. La siguiente pregunta es para Geraldine, y que justamente es sobre otros aspectos que regula también el último cambio normativo en la sesión del 2025, referido a las unidades mineras en abandono, y regula varias disposiciones para los casos en los que tiene un plan de cierre aprobado, como aquellas que no tienen un plan de cierre aprobado. Aquí, Geraldine, por favor, ¿nos podrías contar un poco más sobre esos cambios? Gracias. Primero, muy buenas noches a todos y agradecer también a WIN Perú por invitarme a participar en este foro y también por compartir con profesionales que desde distintas perspectivas es que estamos tratando de entrar en este desafío del cierre de minas en el país. Yo desde mi parte puedo participar en este diálogo, digamos, desde un enfoque de gestión pública por mi experiencia en el sector público. Entonces, antes del abandono, entrar directamente con el abandono, sí quisiera partir recordando a los presentes que el plan de cierre de minas no es un mero acto administrativo o un mero requisito para poder seguir continuando operando una mina, sino que realmente es un instrumento de gestión ambiental y para mí su finalidad más importante es el de garantizar la salud pública y la seguridad futura de los que están, de las comunidades que están en el entorno de un proyecto minero ante futuros riesgos, sobre todo porque en una mina se cuenta con infraestructuras como un depósito de relaves que pueden colapsar, ya que usualmente se quedan permanentes en el sitio del proyecto. Entonces, dicho esto,
Manuel lo mencionó en la exposición sobre los cambios de manera general, el caso de Quirubilca. Quirubilca fue abandonada y esto generó una serie de vertimientos de efluentes y drenajes ácidos afectando a cuerpos de agua, y estos cuerpos de agua que también son utilizados para los pobladores de la zona y que también afectan sus actividades económicas. Entonces, este caso de Quirubilca también evidenció una debilidad institucional, porque en este caso MINEM aprobó un plan de cierre de minas ejecutando garantías, y eso significó al OEFA que el ministerio asumía el rol de titular minero, y por ende el OEFA comenzó a sancionar a la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas como si fuese un titular más o un administrado más. Entonces, esto generó un conflicto entre entidades del mismo Estado y retrasó de alguna manera las acciones urgentes que se debían tomar de parte del Estado ante esta situación. Para evitar ese tipo de situaciones, Manuel mencionó que realmente uno de los motivos por el cual se hace toda esta modificación es el caso de Quirubilca, y tenemos otros también proyectos, unidades mineras, más o menos que siguen un caso similar. Pero para evitar este tipo de casos, ahora el procedimiento está estableciendo un procedimiento o las acciones del Estado, la intervención del Estado ante este tipo de situaciones como el abandono. Para unidades mineras abandonadas que sí cuentan con plan de cierre y por ende con garantías constituidas, lo que te dice la nueva modificación, yo lo establezco como que en 3 pasos. Un primer momento es que el OEFA debe emitir un acto administrativo, una resolución en el que dé cuenta del incumplimiento del plan de cierre de minas y también de la falta de personal en la unidad minera, porque está como parte de sus acciones de supervisión el de poder determinar eso el OEFA. Y el segundo momento sería que en base a ese acto administrativo de OEFA, la Dirección General de Minería puede declarar el abandono de la unidad minera, también puede declarar el incumplimiento del plan de cierre de minas y la ejecución inmediata de las garantías constituidas en el plan de cierre de minas. Y como tercer punto o el tercer paso sería que la Dirección General de Minería contrata a una empresa especializada, puede ser pública o privada, para poder ejecutar las medidas de cierre. Entonces yo lo establezco en estos 3 pasos. La modificación también de manera expresa indica que la intervención de las entidades del Estado no da por sí de que estos ya están como tomen una posición de administrado o titular minero. Lo dice de manera expresa, con lo cual ya se cierra la posibilidad de que el OEFA pueda sancionar a la Dirección General de Minería, como pasó hoy en Quirubilca. Ahora, en el caso de las unidades mineras que no cuentan con un plan de cierre de minas, hay una disposición complementaria en este decreto supremo último que establece que el la Dirección General de Minería debe declarar las unidades mineras que están abandonadas, pero que hayan sido identificadas por el OEFA hasta la emisión de la ley que motivó esta última modificación del cierre de minas, que fue en el 2021. Entonces, hasta esa fecha que fue, si no me equivoco, agosto del 2021 que se emitió esa ley, y esas unidades mineras que hayan sido identificadas como abandonadas en determinada fecha, es que se van a declarar abandonadas y se sigue el procedimiento que indicaba anteriormente. Entonces, creo, por lo menos en mi opinión, es que a diferencia de la normativa anterior, se tiene un procedimiento más claro. Obviamente siempre hay oportunidades de mejora, pero me parece mucho más claro la participación o los roles de las entidades estatales, y sobre todo especificando que la Dirección General de Minería no actúa como un administrador más, sino como un coordinador para poder dar seguimiento y realmente garantizar la remediación de estos pasivos, no de pasivos ambientales, pero la remediación de estas instalaciones mineras que fueron abandonadas.
Muchas gracias, Geraldine. Realmente muchos, muy importante ese tema, y principalmente por las experiencias que se han tenido también, ¿no? Y que posiblemente, bueno, esperemos que no se vuelvan a repetir, pero ya de por sí en el país existen varios casos que posiblemente van a recibir ese tipo de tratamiento. Otro de los temas que vamos a revisar es un tema que, de hecho, hay más un tema de preocupación y que ha causado bastante debate en el sector, que es el tema de responsabilidad. El Decreto Supremo 6/2025 ha aprobado el tema de responsabilidad solidaria para accionistas y directivos en caso de incumplimiento de los planes de cierre de minas. Manuel, ¿nos podrías comentar un poco sobre estos cambios y las implicancias que tiene? Sí, bueno, voy a dividir la respuesta en dos partes, ¿no? Un poco lo que dicen las normas y un poco cuál es el efecto práctico que tenemos nosotros como profesionales interesados en el cierre de minas. Lo primero es que la ley que fue publicada, la modificación a la ley que fue publicada en agosto de 2021, establecía a grandes rasgos que el accionista mayoritario, los directores o el mismo titular, en caso sea persona natural, bajo cuya gestión se producía el abandono de la unidad minera, ¿no? O simplemente había un incumplimiento del plan de cierre, generaba responsabilidad solidaria, ¿no? Y claro, esa responsabilidad solidaria era una responsabilidad tanto civil como administrativa. Y también le ponía un requisito que, bajo cuya gestión, en la medida en que se producía un daño real al ambiente, ¿no? Y ahí se quedó, y además establecía una inhabilitación por un periodo de tiempo en aquellos casos, ¿no? Y la norma quedó ahí. Y claro, cuando uno esperaba que el reglamento estableciera un mayor detalle de esa responsabilidad. Y lo único que hace el reglamento es incorporar esa misma disposición cuando regula el incumplimiento del cierre progresivo del plan de cierre, y lo vuelve a repetir como una fórmula casi exacta cuando habla del incumplimiento del cierre final y poscierre del plan de cierre. No da mayores detalles, ¿ok? Y claro, vienen las interpretaciones, bueno, ¿de qué estamos hablando? No en todos los casos es un daño real. Y la discusión legal era qué tipo de responsabilidad, es una responsabilidad objetiva, o sea, solamente el mero incumplimiento y es suficiente, o tiene que haber un análisis de responsabilidad subjetiva, dependía del director que eso se produciera o había una causal distinta o alguna justificación. Eso es ya interpretación, ¿no? Pero claro, en la práctica tiene que haber una resolución que imputa responsabilidad, tiene que haber alguna posibilidad de defenderse y dar argumentos de por qué hay esa situación, ¿no? Claro, en algunos casos de repente no lo hay, simplemente alguien abandonó la mina y ahí sí, pues incluso el tipo penal que regula fue modificado para incorporar como forma agravada el hecho precisamente de abandono, o sea, también hay una implicancia penal. Pero claro, ¿cómo nos afecta estas modificaciones en la segunda parte de la respuesta? Es que recuerden que una empresa tiene una estructura organizativa. Claro, puedo tener al accionista, puedo tener a los directores, puedo tener al gerente, pero en la línea tenemos a los profesionales que en algunas empresas se encargan específicamente de hacer la ejecución de los planes de cierre. Y esos profesionales necesitan tener pues, recursos tanto económicos como de otro tipo, contratar consultoras especializadas, estudios técnicos. Y claro, el tema del incumplimiento va de una manera dándose, se podría decir, en la medida de que estos recursos no vienen dándose, ¿no? O que simplemente no hay una capacidad de gestión para cumplir el plan de cierre. Y ahí es donde viene un poco la responsabilidad del profesional que se encarga de estos temas, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Qué recursos necesito para tratar de evitar ese tipo de situaciones? Y claro, si hay casos extremos en los cuales no hay recursos para hacerlo, definitivamente van a generarse este tipo de responsabilidades, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Manuel, por la aclaración. El siguiente tema es el tema de garantías, que como saben también esta última modificación aprueba varios ajustes y cambios buscando reforzar la responsabilidad financiera de las empresas. Edwin, ¿nos podrías contar un poco más sobre los cambios, el monto a considerar, la forma de cálculo y las disposiciones respecto al tema de garantías aprobadas, por favor? Gracias. Bueno, a nivel de garantías hay una serie de cambios. Creo que el principal, sin ninguna duda, es el tema de establecer garantías para el cierre progresivo de componentes principales, ¿no? Y la preocupación de las empresas viene porque esto incrementaría de manera considerable algunos presupuestos
y en consecuencia las garantías, ¿no? Que derivan pues, precisamente de los presupuestos. Hay otros temas ahí también que están vinculados con el tema de cuáles son las garantías que se puede establecer. Se ha abierto un poco el abanico para que vaya de acuerdo con lo que establece la ley, bueno, las normativas o de SBS, ¿no? Pero lo principal está vinculado con el tema de las garantías de cierre progresivo. Esto no es del propio reglamento, esto ya viene de esta ley que han comentado Geraldine como Manuel, que se aprobó por el Congreso en el año 2021. Entonces, a nivel del reglamento, mucho no se podía hacer más que acatar la disposición de la ley. El reglamento no podía contravenir lo que establece la ley. Entonces, lo que ha establecido esta norma es, se va a establecer estas garantías. Ahora, hay una guía que se está elaborando, pues se debería estar elaborando, porque a partir de la adopción de la norma, que fue en marzo, hay 180 días hábiles, que son más o menos 9 meses, ¿no? Entonces, en diciembre, si es que se cumplen los plazos que establece esta norma, debería salir esta guía que te va a establecer o que te va a clarificar cómo se van a establecer estas garantías, incluyendo estas garantías de cierre progresivo de componentes principales. Creo que eso va a dilucidar bastante el tema, y más allá de eso, hay un plazo de 3 años desde que se emitió este reglamento, que vence en marzo del año 2028, para que las empresas presenten esta nueva estructura de garantías en su plan de cierre actualizado, considerando las disposiciones al respecto, ¿no? Entonces, lo que sí está claro es que los presupuestos y en consecuencia las garantías van a subir. Se entiende, ¿no?, que esto deriva pues, de casos como el que han comentado de Quirubilca. Alfredo Rodríguez en una oportunidad comentó que había otros, ¿no? Quirubilca porque fue el más sonado, ¿no? Entonces, sí, exacto. Entonces, no ha sido el único, entonces por eso fue que a nivel ya de una ley se estableció esta obligación. El reglamento no tuvo más que pues adecuarse a lo que establece esa ley, y en esta nueva guía vamos a ver un poco con más claridad cómo es que se va a estructurar este nuevo mecanismo, este nuevo establecimiento de las garantías, ¿no? Para que luego ya en 3 años, porque claro, si asumimos que en diciembre se emite esta guía, hay un plazo pues a nivel interno para establecer pues el nuevo plan de cierre, incluyendo la licitación de las empresas consultoras, la que va a encargar de elaborar ese plan de cierre, ya con las nuevas disposiciones, para que en 3 años sea presentado a evaluación y se pueda cumplir con lo que establece esta nueva normativa. Gracias, Edwin. De todas formas es súper importante esto porque el caso está corriendo. Entonces, claro, mientras más corre el caso sin guía, menos posibilidad y margen de poder estimar los costos y programarse durante los suministrados, ¿no? Así es. Otro tema importante aprobado en la última modificación fueron los reportes semestrales. Geraldine, ¿nos podrías contar un poco sobre el contenido de estos reportes en base a la nueva norma y qué implicancias tiene, perdón, Manuel, y las implicancias que tiene estos cambios en los administrados, considerando que ahora sí te dispone ya varias disposiciones de lo que deben contener los reportes? Muchas gracias. Y bueno, son 3 escenarios, ¿no? El anterior, el actual y el futuro. Cuando elaborábamos los informes semestrales, que básicamente eran 2, nos dar cuenta del avance semestral y las medidas ejecutarias del próximo semestre. Aparentemente era sencillo, ¿no? Por ahí un texto, fotos, por si acaso con coordenadas y con fechas para que quede evidencia. En paréntesis, también documentar el tema contable y tributario, porque después el presupuesto tengo que demostrarlo, ¿no? Cierro paréntesis. Bueno, era un poco menos chamba, diríamos nosotros. Ahora no. Ahora me dicen, bueno, señor, ahora usted me tiene que dar ingeniería de detalle de ese avance de cierre. Con lo cual tenemos que ver de dónde se puede completar esa ingeniería de detalle. No tenemos que preverlo, tener. Me dice que también tiene que decirme cuál es el porcentaje de avance. Obviamente que si yo digo 95%, por el 5% hay un incumplimiento y eso es un paso obligatorio. Va a caer tarde o temprano, ¿no? Y también el costo, ¿no? O sea, cuánto ha incurrido en este semestre, de acuerdo siempre al programa, ¿no? Ojo, que la idea es que el ingeniero de detalle vaya alineado al plan de cierre, ¿no? Ahí la norma indica empresa, no admiten variaciones. Algo que, para ser sincero, eso es imposible en la práctica. Los ingenieros aquí van a poder confirmar que lo que se dice en el instrumento
a veces no coincide con la realidad, porque no es exactamente lo mismo, ¿no? Las normas mineras admiten variaciones significativas cuando hay títulos habilitantes, el tema ambiental es mucho más estricto, ¿no? Ahí siempre hay una discrepancia ahí con los temas de OEFA, por ejemplo, ¿no? Y bueno, dicho esto, que ya tenemos que hacerlo, ya igual tenemos que también indicar cuáles son las labores que se van a realizar para el siguiente semestre, ¿no? El gran problema que surgió hace poco es qué pasaba con el informe semestral que vencía el 30 de junio. ¿Incluíamos o no incluíamos la información que nos estaba pidiendo la modificación del reglamento? Pero claro, la norma también dice que en el plazo de 180 días hábiles se va a aprobar ese contenido del reporte semestral. ¿Okay? También tenemos ahí algo pendiente que esperemos se defina, como otras cosas que ya conversaron aquí mis colegas, porque los que se encargan de estos temas tienen que tener claro qué cosa es lo que se va a qué nivel de detalle, valga la redundancia, me va a pedir esta información. Quiere todo el estudio de ingeniería, quiere los planos principales, y eso es algo que es necesario para poder tener predictibilidad en la información, y eso es algo muy importante porque toca con los semestres, con la reportabilidad que tienen los profesionales vinculados con este tema, ¿no? Así que esperamos que ese futuro realmente se acorte y tengamos la posibilidad de cumplir correctamente con esta disposición, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Sí, efectivamente ese es un tema súper importante, aparte porque va a ser posiblemente un instrumento clave para el tema de fiscalizaciones y demás, ¿no? Para las verificaciones de cómo se han construido. El siguiente tema es el relacionado a informes de cumplimiento. Este nuevo reglamento también dispone que para la emisión de los certificados de cumplimiento final se va a solicitar informes de cumplimiento de las autoridades de fiscalización. Geraldine, ¿nos podrías comentar un poquito de cómo va a funcionar este procedimiento y las implicancias que tiene? Gracias. De repente, para contextualizar un poquito, el certificado de cierre final es el documento que acredita que un titular minero ha cumplido con todas las obligaciones contenidas en el plan de cierre de minas y por ende faculta al titular minero poder salir de la zona sin ningún riesgo pendiente. Esto en principio, ¿no? Entonces, dicho esto, efectivamente en la normativa anterior, ¿qué decía respecto a la emisión del certificado de cierre final? Estaba encargado la Dirección General de Minería poder emitir este certificado y la anterior normativa establecía que esta emisión era previa a auditoría. No se señalaba quién estaba a cargo de esa auditoría. Ahora, en mi experiencia, no en cierre final de unidades mineras, pero sí en cierre de pasivos ambientales, esta auditoría finalmente recaía en el OEFA. Entonces la Dirección General de Minería dependía del insumo de OEFA, pero eso era como que en la práctica se manejaba así, no estaba establecido en norma. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha cambiado? Ahora hay un procedimiento mucho más claro, estructurado, en el que dice que la Dirección General de Minería tiene que emitir el certificado, pero una vez que el OEFA y los INARMIN les hayan remitido unos informes de cumplimiento del plan de cierre de minas. Entonces se espera que estas dos autoridades emitan unos informes de cumplimiento. Ahora, para el caso específico de OSINARMIN, inclusive se requiere unos documentos adicionales, porque para OSINARMIN se indica, con este nuevo cambio, se indica que tiene que presentar el titular minero OSINARMIN un certificado de calidad de la construcción. De repente ahí los ingenieros me pueden... Exacto, es ese documento, y también, por ejemplo, el certificado de un documento de que acredite la estabilidad de los componentes cerrados, y todo esto firmado por los supervisores de obra. Entonces, estos documentos que están requiriendo, de alguna manera, garantizan que lo que se está presentando como componente cerrado tiene una garantía de que va a tener una estabilidad a largo plazo, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que...? Además, en la normativa se dice que una vez que OEFA y OSINARMIN emiten estos informes y lo dirijan a DGM cuenta con un plazo máximo de 15 días hábiles para emitir el certificado de cierre final. Lo que quedó pendiente en esta modificación
fue que no se estableció un plazo para OEFA y Ocinermin. OEFA y Ocinermin no cuentan con un plazo para poder emitir sus informes. Entonces, al final, el administrador, el titular minero, digamos que queda atado administrativamente de lo que resuelva en algún momento OEFA y Ocinermin. Esto obviamente genera incertidumbre, hay un vacío legal. Sí, es cierto que en los debates previos, cuando se tenía elaborando este proyecto normativo, OEFA justificó que no podía definir un plazo porque finalmente el informe de cumplimiento que tenía que emitir dependía de las acciones de supervisión y las acciones de supervisión dependen del PLANEFA, que es el plan anual de las actividades que tiene a cargo OEFA. Entonces, no podían definir un plazo específico para eso. Considero personalmente que creo que de alguna manera sí se pudo formular una fórmula legal, se pudo haber escrito de tal manera que no comprometa la planificación de las autoridades fiscalizadoras, no solamente de OEFA, sino también de Ocinermin, para poder generar mayor credibilidad a los administrados, que es lo que finalmente va a lograr que el objetivo de estas modificaciones se puedan dar de manera efectiva. Gracias, Jackie. Sí, efectivamente los certificados de cierre final son todo un reto. Ahora involucrando también Ocinermin de forma clara y precisa la norma, entonces ahí los administrados van a tener también que considerar en sus cronogramas finalmente cuando ya quieran culminar y obtener esto, que posiblemente los plazos puedan extenderse más de lo esperado. Muchísimas gracias a los tres, así damos por cerrada la primera mesa y les pido un aplauso para los tres ponentes. Gracias. Y le doy pase a la segunda mesa a Andrea Calvo. Bueno, buenas noches con todos. Bueno, ya me hicieron la introducción, yo soy Andrea Calvo, los voy a estar acompañando en esta segunda mesa. Invito primero a Ángela Quiñones Alcócer. Ella tiene una especialidad en gestión de cierre de minas, es ingeniera corporativa de cierre de minas de Volcan Compañía Minera y además es una experta con más de 10 años de experiencia en planificación, gestión, diseño y ejecución de proyectos de cierre de minas. Su trayectoria abarca tanto en operaciones mineras y en pasivos ambientales mineros con un enfoque integral que combina criterios técnicos, ambientales, sociales y económicos. A lo largo de su carrera ha liderado equipos multidisciplinarios en elaboraciones de planes de cierre en consultoras reconocidas del país. También lideró la evaluación de los planes de cierre en el Ministerio de Energía y Minas y actualmente viene liderando el equipo de cierre de minas, como ya indiqué, de las unidades operativas de Volcan Compañía Minera. Su experiencia incluye rehabilitación de las áreas impactadas, estabilidad geoquímica, hidrológica y física de los componentes mineros y estrategias de poscierre responsable. Bienvenida, Ángela. Ahora invito a Jessica Juárez Hurtado. Bienvenida, Jessie. Ingeniera química especializada en permisos y medio ambiente, con más de 20 años en el sector minero ambiental, gobierno central, asesoría y consultoría. Cuenta con un MBA en gestión minera en Jerens, Summer Origer en Mines Manager en Colorado School of Mines y una maestría en minería y medio ambiente en la UNI. Ha trabajado en el sector público como Minem y Senace y en el sector privado en empresas tales como Glencore, Hochschild, Trevali y Volcan, y actualmente se desempeña como subgerente de permisos en Southern Peaks Mining. Bienvenidas a ambas, muchas gracias por acompañarnos en esta mesa redonda donde vamos a conversar un poco sobre los impactos socioambientales y oportunidades en los procesos de cierre. Primero que nada, yo sé que ya han agradecido a WIN Perú, pero también quiero aprovechar para agradecerle al grupo especializado de trabajo técnico del Algoritmo Ambiental, quien ha podido organizar este evento y tener los invitados que tenemos hoy.
Y también agradecer al público que está acompañándonos con nosotros. De hecho, para nosotros es muy gratificante poder tener este foro presencial. Estamos un poco acostumbrados a la virtualidad, pero tenerlos hoy, de verdad que gracias por hacer el esfuerzo. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre cómo se aplica de manera práctica lo que ya nos han explicado los doctores, abogados. De hecho, es bastante, a veces uno como abogado dice, leo la norma, me expreso, tal vez doy una interpretación a la norma y finalmente, ahora, ¿qué hago? ¿No? Me dice, ¿qué hago con lo que me dice la norma? ¿Cómo lo digiero? ¿Cómo cumplo esto? Si todavía cumplo en 3 años, entonces ¿realmente me va a impactar en este momento o tengo que hacer una evaluación a futuro y me voy proyectando a lo largo? Entonces, tenemos, como dije ya, a Ángela y a Jessie. Ellas nos van a acompañar en este momento para decirnos, vamos a empezar con un ping-pong, si les parece. Tengo una pregunta para ambas, que es, quisiera que nos comenten un poco sobre algunos enfoques modernos sobre el cierre de minas, desde su experiencia y claramente cómo se aplicaría este reglamento para ustedes. Buenas noches con todos. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación de mí por esta participación. Una de las cosas muy importantes en mi trayecto de mi experiencia, pude observar que nosotros sabemos que el costo de cierre de minas es bastante elevado. Es un reto para nosotros llegar a la estabilidad geoquímica, que en particular para mí es lo más complejo. Entonces, a raíz de todos estos costos, siempre una empresa minera va a buscar recursos. Entonces, tenemos pues la minería acá en Perú, hace muchos años, de la pre-incaico incluso, viene la minería, tenemos un montón de pasivos y la mayoría de minerías tienen pasivos que heredan pues, de minería antigua, que tienen grandes depósitos de relaves, desmontes, etc. En este caso Volcan pues no es la excepción, tiene varias unidades mineras con bastantes pasivos, y pues ahí el equipo de cierre decidimos aplicar la economía circular en el cierre. Entonces nos enfocamos no solamente en querer cerrar, sino también ver cómo minimizamos esos costos de cierre. Dentro de ello nosotros sabemos que la tecnología en la minería antigua para reaprovechar estos minerales no eran tan eficientes como hoy en día tenemos una gran tecnología. Partiendo de ese punto, ya en la empresa se ha aplicado en varias unidades de reaprovechamiento de relaves mineros que son pasivos. También en sus depósitos de desmontes. Ustedes conocen Cerro de Pasco pues viene de Centromín, tenemos grandes depósitos de desmonte y un gran volumen de estos depósitos de desmontes en la actualidad se están reaprovechando. Con esto, ¿cómo afecta al cierre de minas? El reaprovechamiento, pues de una u otra manera le da un flujo de costo para la empresa para cubrir el cierre de estas desmonteras, de estos pasivos, y también de ese modo podemos diseñar un cierre mucho más sostenible. ¿Cómo? Si voy a retirar todo el desmonte, ustedes saben que antiguamente pues, la normativa era bastante ligera, no estaba tan normado, y muchos de estos depósitos están pues, sobre bofedales, están cerca de los cuerpos de agua, y el impacto, el drenaje ácido es bastante. Y es un desafío para nosotros llegar poder remediar en todas estas áreas. Pero al retirar y al reaprovechar, yo puedo disponer y puedo limpiar todo el área que así contaminada y puedo aplicar un cierre mucho más sostenible desde la base, desde la impermeabilización, desde evitar todos los impactos que todos son al tema de aguas subterráneas, aguas superficiales y al suelo, que es lo más importante. Gracias. Buenas noches con todas. Soy Tita Juárez, les saluda. Un placer estar aquí con ustedes en este panel, con Angelita, muchas caras conocidas. Y bueno, gracias por la invitación. En realidad, desde que se inició una mina, nosotros debemos ir pensando en el cierre.
la viabilidad de una mina, de una empresa, de un proyecto minero, comienzan viendo si es que es factible su cierre. Conozco una empresa que operó 3, 4 años y tiene ahorita cierre de perpetuidad. Entonces, no es rentable, ¿no? O también los diseños que uno hace para las operaciones tienen que ir orientados hacia el cierre, ¿no? Ya ir con ciertos diseños de ingeniería que te permitan bajar tus costos al momento de cierre. Otro desafío que tenemos son las normas, ¿no? Las normas, como bien lo han dicho los rectores, que un poco a veces quedan, son fáciles de escribir, pero difícil de aplicar, ¿no? Y hay diferentes realidades en empresas mineras grandes, con un growth of mine de varios años, y otras que a veces son 1 año, 2 años que están para cierre final, y entonces a veces siento que la aplicación de algunas normas no es equitativa para este tipo de minería. También dentro de los desafíos, y creo que a veces la empresa, el sector, los organismos evaluadores, otras entidades públicas que tratan estas normas, a veces no evalúan a fondo muchas cosas, como por ejemplo, la constitución de garantías, las cartas fianza, para la mayoría de bancos es un dolor de cabeza, ¿no? Con montos que actualmente tenemos, y ahora si vamos a poner en garantía el cierre progresivo, yo no sé cómo el sector, porque se paga un porcentaje, ¿no?, de la garantía, pero en verdad yo sé de muchos casos de que las entidades bancarias ya no quieren emitir cartas fianzas, ¿no? Y creo que eso es algo que no han evaluado o no lo ven desde el otro lado, ¿no? Y sí lo ve el sector privado. Eso sería fundamental. No, muchas gracias a ambas. La verdad que importante es hoy en día tomar en consideración que el cierre forma parte de una operación desde el inicio, ¿no? Si nosotros recién nos ponemos a hablar de un plan de cierre una vez que tenemos un instrumento de gestión ambiental aprobado, claramente va a estar sujeto a sendas modificaciones. Tenemos varias operaciones y creo que ninguno de los que estamos acá somos ajenos a ITS en curso, donde luego tengo una actualización, luego tengo una modificación del plan de cierre que da como resultado, inclusive ni siquiera cuando se apruebe el plan de cierre, recién yo tengo que ya volver a modificarlo, ¿no? Entonces, qué importante es poder hacer parte de la cultura de una empresa, que el plan de cierre es un instrumento de gestión ambiental, como también comentaba Geraldine en el panel anterior, que forma parte de la vida de la empresa, ¿no? Y de la cultura, finalmente. Y adicionalmente coincido también con los puntos que han comentado de que hay bastantes retos y que a veces la norma o quienes legislan y elaboran las normas no están pensando en los efectos prácticos de cómo va a resultar eso, y tampoco están pensando en qué tan complicado va a ser tener una garantía de un cierre progresivo, no sé, cada cierto tiempo. Si yo tengo un componente que de repente es, por ejemplo, hoy en día las relaveras, que de repente van a modificar porque quiero hacer un relave filtrado y voy a tener que otra vez modificarlo. Entonces, claro, a veces es mucho más fácil ponerlo en el papel, pero no son para los efectos prácticos. Entonces, mi siguiente consulta, y también va para ambas, es ¿qué retos ven en eso, ¿no? Porque finalmente, claro, como las dos comentaban, cada mina tiene sus vicisitudes, su problemática, y sobre todo hay minas bien antiguas que finalmente se han ido, que inclusive pueden tener PAMAS hoy en día, que no vamos a poder tener claridad sobre cómo se va a reflejar el plan de cierre. ¿Qué retos ven ustedes con esta nueva normativa? En realidad tenemos muchos retos con la nueva normativa, pero a la vez cierta claridad, como lo explicaba ya el equipo anterior que explicaba el tema normativo, porque había muchos vacíos. Es más, todavía sigue vacíos, y yo le hice la consulta al Ministerio sobre un grupo de componentes y me dijo que mi consulta llegó demasiado tarde para incluir a la normativa. Bueno, eso fue su respuesta, porque
En la práctica, pues en el campo es donde nosotros vemos el problema en realidad. Cuando aplicamos el cierre de minas es donde tú te chocas con la realidad, ves si la norma realmente te ayuda o no, o al contrario te pone mucho más trabas. Y una de estas consultas o sugerencias que le hice al Ministerio eran sobre estos componentes que a la actualidad ya tenemos cerrados. Vemos muchas mineras que en el trayecto de su cierre progresivo han ido cerrando componentes que vienen, pues, incluso creo que de 2012, 13 a la actualidad. Pero en aquel momento no te exigía toda la documentación que hoy en día te exige un informe semestral. Entonces, si bien es cierto, algún momento, en alguna etapa, en este periodo, ha habido un especialista pues, que lo que estaba aprobado en el plan de cierre quiso hacer algo mucho mejor de lo aprobado, pero no conversaba con un plan de cierre que era mucho más conceptual, sino que lo llevó mucho más sostenible en el cierre. Y ahí fue el problema con OEFA, porque OEFA me dice, así esté mal diseñado, aprobado en tu plan de cierre, tú tenías que haber ejecutado en función a lo que está aprobado en tu cierre, no a lo que tú hayas propuesto. Yo digo, pero te demuestro con ingenierías y con monitoreos que lo que yo he ejecutado es mucho mejor a lo que está aprobado en el plan de cierre. Y al ministerio le digo, ¿qué hago? Y a el OEFA me multó. Y me va a seguir multando porque el OEFA no me quiere colocar en el instrumento que yo debería sincerar eso dentro de un plan de cierre. ¿Por qué? Porque en la normativa no tenemos esa parte de cómo sincerar o cómo mejorar a los componentes que ya uno ha cerrado. Y el ministerio, su respuesta fue, tú ya ejecutaste, ya no tienes un presupuesto que puedes incluir dentro de un plan de cierre. Yo le digo, pero me tienes que dar una salida. Y esta norma debería está enfocada en algunos artículos de cómo nosotros podemos alinear o mejorar esta parte. Yo le digo, todavía tenemos este vacío y este problema, y no creo que solamente la empresa minera Volcan tenga ese problema, sino también muchas empresas, porque al final el OEFA me va a seguir multando. Entonces todavía tenemos esos vacíos. Entonces las oportunidades que estamos encontrando con esta nueva normativa, pues ya nos están exigiendo todo ese documento que el OEFA ya nos pide hace años. El OEFA te pide informes de ejecución, te pide evidencias de cómo te has ejecutado en su momento. Por ejemplo, si yo digo una cobertura tiene un espesor, no sé, de 30 centímetros, pero yo el topsoil no lo voy a, no lo voy a compactar, ¿no? Si no, no prende la vegetación. Entonces, un material esponjoso que con los años se va a ir solidificando y va a disminuir. De esos 30 que he puesto, tal vez de acá 5 o 6 años ya no es 30, será 25. Pero el OEFA ya me dice, estás incumpliendo, tu plan de cierre dice 30. Yo le digo, pero esto es el proceso que se ve en campo. Deme la evidencia que hace 5 años tú me has puesto los 30. Y como mencionaban los compañeros anteriores, antes no podíamos, no evidenciamos, no teníamos toda esa documentación. Yo creo que esta es una gran oportunidad con todos estos cambios que ha visto en la normativa, y creo que en el futuro se tiene que seguir mejorando los alineamientos del cierre, porque todavía existe varios vacíos, ¿no? Yo creo que de hoy en adelante, con la claridad, con la documentación que ellos piden, vamos a evitar estos problemas y estos enredos que te pelotean, ¿no? El OEFA no quiere darme una solución, el ministerio no me da una solución, ¿qué hago? ¿Sigo pagando multas? Entonces, y ahí queda la interrogación. Gracias. Excelente, Angelita. Sí, a mí también me ha pasado lo que menciona Angelita con respecto a condiciones que uno pone para decir de que de verdad con el tiempo cambian, porque así naturalmente sucede, ¿no? Pero a veces la autoridad no entiende, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queda hacer con todo esto, ¿no? Aprovechar las nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, ayer que estuve evaluando proyectos de Perú Minja para innovación, y habían
interesantes propuestas de emplear nanotecnología, el manejo de aguas, ver qué otras cosas podemos hacer, ¿no? Ladrillos, encapsulando contaminantes, ¿no? A manera de también bajar costos, ¿no? Y otro punto importante también que también podemos ver la mina como una segunda oportunidad, ¿no? Hace un tiempo estuvimos en el Congreso de Cierre de Minas y, por ejemplo, Buenaventura dice que tiene una mina de años que ahora su cierre va a ser un componente turístico, ¿no? Esta zona, ¿no? Hay otras minas que han hecho institutos de minería, ¿no? Porque, de verdad, o sea, la minería tiene sus campamentos que bien pueden ser reaprovechados, ¿no? Entonces, va a tocar repensar, darle una segunda oportunidad a los componentes antes de demolerlos, ¿no? Demolerlos y de estabilizarlos. Muchas gracias a ambas. Definitivamente la importancia de, como bien decía Jessie, repensar y de hecho que la verdad que vemos una luz en el camino con la norma y que tenemos algunos beneficios que podemos aprovechar, ¿no? Finalmente hay algunas oportunidades que se tienen respecto al cierre de minas en algunas empresas y que creo que algunos convenios que ha tenido el Perú con Mireco, como creo en un programa que comentaron hace un momento, son súper beneficiosos, ¿no? Por ejemplo, en Corea del Sur tienen minas que se han cerrado y que ahora son vinotecas, y entre otros, ¿no? Entonces, pensar de esa manera nos ayuda a poder tener una minería sostenible, ¿no? Y que no simplemente cuando se cierra o que pasen casos como Quirubilca, que se abandonan porque de repente ni siquiera sabían cómo cerrarla, o porque no les funcionaba, o porque el Estado de repente también no ayudaba en estos casos a si quiero hacer una modificación a mi plan de cierre o si quiero hacer una mejora, no me permite hacer el cambio. Sin embargo, vemos algunas luces de esto, ¿no? Entonces, desde su experiencia, y con esta pregunta cerramos este panel, ¿qué estrategias ustedes consideran que se pueden aplicar para el cierre de minas? Bueno, las estrategias que debemos aplicar es que, primero comenzar, el cierre de minas es multidisciplinario. Eso hay que tenerlo claro, a veces es algo un poco cerrado a algunas mineras que piensan que son los ingenieros civiles. No, para mí el cierre de minas es multidisciplinario. Entonces, porque vemos diferentes estabilidades que tenemos que cumplir de acuerdo a la normativa. Ahora, entender que dentro del ciclo de vida de una minera hay que diseñar el cierre de minas. Como lo mencionaba en algún momento Jessie, hay que ver desde la planificación. Entonces, cuando yo entro a un cierre progresivo, yo tengo que planificar, yo tengo que diseñar de acuerdo a la normativa. Entonces, las oportunidades que nosotros podemos encontrar dentro de todo ello es, si nosotros, y ya lo hemos estado haciendo en la práctica, ¿no? Ya lo hemos estado haciendo en la práctica. El Volcan desde 2021 me parece que ya formó un equipo netamente de cierre de minas, que venimos liderando todas las unidades, netamente que nos dedicamos a esta parte, y yo lo que he encontrado dentro del mercado es que no tenemos especialistas en cierre de minas. Qué complejo para mí encontrar un especialista en cierre de minas cuando se me va uno. Entonces, creo que es el boom ahora de cierre de minas. Ahora se está formando especialistas. Ya en Volcan están saliendo varios especialistas con cierre de minas. Lo estamos formando desde que es
prácticas. Nosotros tenemos practicantes en Sierra de Minas netamente en diferentes unidades y corporativamente, porque ya en el mercado no encuentro. Podemos encontrar un ingeniero civil, pero netamente enfocado en lo que es estabilidad física o geotécnica. Y ahora, si quiero ver un geoquímico, los geoquímicos son escasos en Perú, son contaditos. Entonces está. Y el gran reto en un Sierra de Minas es la geoquímica. Es lo más complejo, es hacer una estabilidad geoquímica. La geotécnica todavía la puedo manejar, pero la geoquímica no. ¿Por qué? Porque está en contacto tanto con el suelo, con el agua, con la lluvia. Yo no puedo aislar todo. Entonces, desde ese punto de vista creo que todos estos cambios que se vienen es una gran oportunidad para todos los jóvenes que hoy en día pues les interesa, que estamos dentro de la minería. Yo creo que va a fortalecer esto. En unos años ya vamos a tener un gran equipo, un gran especialistas que puedan darnos todas estas oportunidades. Hoy en día nuestros jóvenes hay que dar oportunidades. Y algo muy bonito que hace 1 mes a 2 meses leía, ¿no? En Buenaventura me llegó un paper sobre cómo ellos van innovando. Ya ni siquiera ya nos estamos yendo más allá, entonces estamos entrando ya en el grupo de investigación. O sea, Buenaventura tiene un equipo netamente de investigación para Sierra de Minas. ¿Por qué? Como les comentaba, el reto es la geoquímica. Ellos ahorita han sacado o están en un proyecto de un tema microbiológico. Hasta los biólogos en microbiología están entrando en Sierra de Minas. Entonces, esto está aperturando para mejorar esas coberturas geoquímicas que son muy usuales que se están colocando. Entonces, tenemos unas grandes oportunidades para las diferentes carreras, y nada, eso es todo. Gracias. Bueno, como ustedes saben, el sector minero es un sector tomador de precios, ¿no? Nosotros no ponemos los precios de los metales, sino es el mercado quien pone los precios. Entonces, lo que queda de trabajar es verificar nuestros costos operativos y disminuirlos en lo que más se pueda, ¿no? Y lo mismo aplica también para los planes de cierre, ¿no? Más aún porque los planes de cierre, sobre todo el cierre final, es cuando ya no hay plata, ¿no? Ya todo lo que ingresa de la producción ya no va a haber, ¿no? Y como decía antes, tenemos que buscar otras opciones, ¿no? Hay proyectos, por ejemplo, de poner paneles solares y hacer centrales solares en las regaderas, ¿no? Eso también ayudaría también a de repente cambiar un poco el giro de negocio, ¿no? Para que puedas este ingreso ser utilizado en cierre de otros componentes, ¿no? Como dice Angelita, la parte geoquímica es la más compleja, ¿no? Entonces se requiere mucha inversión, ¿no? Entonces va a tocar ver qué opciones puedo darle una segunda oportunidad y sacar algún provecho para poder con eso seguir cumplir con todos los cierres, con todas las normativas que cada vez se ponen más fuertes. Muchas gracias, Ángela y Esi. De verdad, definitivamente, qué importante la labor que están haciendo en Volcan de formar nuevas o jóvenes para el cierre, nuevos valores, como decía Esi, para el cierre. Finalmente, como dije en un inicio, pensando en que el cierre tiene que formar parte de la cultura de las empresas. Y además, por supuesto, como también comentaba Jessie, es pensar en que definitivamente
Ahí es también lo comentó Ángela, ¿no? El cierre es multidisciplinario. Así como hemos tenido un primer panel lleno de abogados con gran trayectoria, ahora también tenemos este panel de un punto de vista técnico, ¿no? Entonces, y seguro quienes nos acompañan también tienen diversas carreras, porque finalmente tanto el cierre como la minería es multidisciplinario. Así que, bueno, con estas preguntas hemos cerrado este panel. Muchísimas gracias a ambas, de verdad. Les cedo para las palabras de cierre. Para un poquito del panel, por favor. Llegamos al final. Enriquecedora y profundamente necesaria. En nombre de Women in Mining Perú, me corresponde el honor de ofrecer las conclusiones y palabras de cierre en el foro sobre cierre de minas. Lo que empezó como un espacio de análisis, hoy se ha convertido en un encuentro de miradas diversas que nos permite entender mejor la magnitud de los retos, pero también la riqueza de las oportunidades que tenemos por delante. Antes de nada, deseo agradecer a nuestros distinguidos panelistas, ponentes y moderadoras, quienes con generosidad han compartido sus conocimientos y experiencias. Muchas gracias por todo ello. En suma, hemos coincidido en que cierre de minas no debe verse como un fin de un ciclo, sino como la posibilidad de una transición justa y sostenible, en los que los territorios puedan reinventarse y las comunidades encuentren nuevas oportunidades. Estimados, hoy hemos sembrado ideas, pero sobre todo hemos reafirmado un compromiso, el de trabajar juntos hacia un cierre de minas responsable, inclusivo y sostenible. Lo aprendido en este foro debe servirnos de guía para seguir construyendo un sector minero más consciente, más humano e innovador. En nombre de WIN Perú, quiero agradecer profundamente una vez más a cada uno de ustedes por su tiempo y conocimiento. Cierro con una invitación para que cada uno de nosotras lleve consigo la certeza de que el cierre de minas es un reto compartido y que si lo asumimos con responsabilidad, visión integral, podremos transformar pasivos en oportunidades, incertidumbres en confianza y territorios impactados en territorios renovados. Gracias una vez más. Por favor, sírvanse pasar a la parte final y nos vemos muy pronto.